Muy buenas tardes, promoción 2020-3049. Te sorprenderá que tengamos una nueva modalidad de llegar hacia ustedes. Hemos decidido hacer una grabación previa de la sesión y luego pasar el link a los distintos WhatsApp de las secciones para que puedan visualizar esta clase y así no vamos a tener pues las interrupciones, lamentables interrupciones que hemos tenido en las últimas semanas. ¿Ya? Mucho ojo que a lo largo de este video vamos a plantear algunas preguntas que van a ser también parte de las actividades que vamos a colgar, ¿no?, en el WhatsApp del área. ¿Ya? Entonces, estamos ya prácticamente a 20 años de llegar a la parte final de la historia de los gobiernos en el Perú. Estamos en el año 2000, ¿no? Y nos corresponde estudiar en esta oportunidad la vida política peruana desde el año 2000 hasta el año 2006, ¿no? Dividido en dos momentos distintos, ¿no? Un gobierno transitorio del 2000, de noviembre del 2000 a julio del 2021, 2001, menos de un año, 9 meses aproximadamente, con el doctor Valentín Paniagua Corazao, ¿no? Y luego ya el periodo de 5 años, el lustro de 5 años de gobierno de Alejandro Toledo, que llega a la presidencia del Perú desde el 2001, julio del 2001, hasta julio del 2006. Entonces empezamos con el gobierno transitorio del doctor Paniagua. Cuando iniciamos este plan remoto en abril, hicimos una pequeña clase introductoria de la cronología presidencial, recuérdalo, y dejamos una actividad para escribir los nombres de los gobernantes y la cronología presidencial utilizando 3 colores, ¿no? Recuerdo que el azul iba a ser utilizado cuando indiquemos el nombre de un presidente que había llegado a gobernarnos producto de haber triunfado, haber ganado una elección por la vía democrática constitucional. Utilizaríamos el color rojo cuando daríamos a conocer de que ese gobernante llegó al poder producto de un golpe de Estado, y finalmente utilizaríamos el color negro, ¿no?, para indicar de que ese gobernante, ojo, no llegó ni por mandato democrático constitucional ganando una elección, ni tampoco llegó producto de un golpe de Estado, ¿no?, sino que llegó por el estricto cumplimiento de nuestra constitución política. ¿Cómo llega Paniagua al poder? Hagamos un antecedente, lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Y hemos visto que todo nace a raíz de la declaratoria del Congreso de aquella época, ¿no?, de la vacancia presidencial de Alberto Fujimori, ¿no? Para ello, te invito en su momento a revisar la Constitución Política en los relacionado al artículo 113 y 115. El 113 nos habla del procedimiento de la vacancia presidencial y en el caso de Fujimori se aplica la vacancia presidencial siguiendo estrictamente el acápite A, ¿no?, que nos indica que se procede a la vacancia por incapacidad moral, ¿no?, por todos los hechos ya estudiados y enterados, ¿no?, y comentados, ¿no?, que ocurrió durante su gobierno. Muy bien, con eso dejamos de lado el artículo 113 y pasamos a revisar el artículo 115, que nos habla de la sucesión presidencial, es decir, cómo determinar quién es el presidente tras haberse producido la vacancia del titular o el presidente de la República. ¿Qué dice el artículo 115? Que al tener un proceso de vacancia presidencial, asume inmediatamente la presidencia del Perú quien es en ese momento el primer vicepresidente. Y a este personaje ya lo conocimos porque lo vimos inmerso en la historia de la toma de la residencia
japonesa por parte del MRTA, del señor Francisco Tudela, ¿no? Rehén también y liberado en el operativo Chavín de Guanta. ¿Cuál fue la respuesta de Tudela, de Francisco Tudela? No acepto. Quizás en el sentido de limpiar su imagen, limpiar su honor, o decirle o hacer pretender creer de que él no tenía nada que ver con los diversos actos de corrupción del gobierno fujimorista. Dios mío, no quiere el primer vicepresidente. ¿Quién es entonces el presidente del Perú? Volvamos al artículo 115, que nos dice que ante la negativa del primer vicepresidente, asume la presidencia del Perú el segundo vicepresidente. En este caso, el señor Ricardo Márquez. Se le plantea la posibilidad de ser presidente a Ricardo Márquez. Y Ricardo Márquez dice, no acepto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo determinamos quién es el próximo presidente del Perú si el primer vicepresidente no acepta, ni el segundo tampoco? Otra vez a la Constitución Política, al artículo 115. No hay presidente, no acepta ni el primero ni el segundo vicepresidente, entonces la presidencia del Perú le va a corresponder quien en ese momento sea el presidente del Congreso de la República. Y en ese momento la presidencia del Congreso recaía en Valentín Paniagua. Mire cómo es la vida y cómo es la historia, ¿no? Paniagua había llegado hace muy poco a la presidencia del Congreso, producto del desafuero de la doctora Marta Hildebrand, que era la verdadera presidenta del Congreso. Los congresistas de aquella época la sacaron de la presidencia acusándola de que no dio paso a una ley que iba precisamente a combatir los actos de corrupción, principalmente acometidos por Vladimiro Montesinos. Ante eso, se censura a Marta Hildebrand y al poco tiempo asume Valentín Paniagua. Ojo a esta anécdota, ¿ya? Que es el congresista menos votado de los 120 que existían en ese momento. En algunos libros dice que fue el penúltimo, ¿no? Pero la gran mayoría dice que de los 120 congresistas, en ese tiempo el Congreso estaba constituido por 120, hoy solamente son 10 más, 130, era el que menos votos había obtenido para ingresar al Congreso de la República. Y mira cómo es la vida, ¿no? Se convierte en el nuevo presidente del Perú, y era lógico precisar que Paniagua sí aceptaría el encargo, siendo un demócrata, ¿no? Siendo un discípulo de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Era muy fácil entender que asumiría esa tarea y iniciar un gobierno de reconstrucción nacional que duraría de noviembre del 2000, reitero, hasta julio del año siguiente. Principales acciones, a ver, en 9 meses no se puede hablar mucho, ¿no? Ni siquiera de obras, quizás de acontecimientos y acciones, sí. Vamos primeramente a mencionar que la primera tarea de un gobernante, en este caso de Paniagua, fue constituir, fue conformar su gabinete ministerial, ¿no? Dicho sea de paso, Paniagua pertenecía a Acción Popular y cuando conforma su gabinete ministerial, ¿no? Él tiene la voluntad de llevar a distintos personajes de distintas tiendas políticas, ¿no? Bajo la batuta de uno de los peruanos más ilustres del siglo XX, que hasta hace muy poco, 2, 3 meses creo que falleció a la edad de 100 años, y que había ya también iniciado su participación en política en el año 95, cuando disputa con Fujimori la presidencia del Perú, ¿no? Y pierde, porque Fujimori era pues un tsunami electoral y le bastó a Fujimori una primera vuelta para derrotarlo. Estoy hablando de el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, que llegó a ocupar, mire usted, por 10 años consecutivos, ¿no? El más alto cargo de un organismo en el mundo, que es ser secretario general de las Naciones Unidas. A este personaje Paniagua le encargó
el premierato o la presidencia del Consejo de Ministros. En este gabinete ministerial vamos a encontrar personas conocidas. Voy a mencionarte algunas cuantas. Por ejemplo, quien no recuerda a Susana Villarán, alcaldesa de Lima y hoy presa acusada de una investigación de actos de corrupción. Ella fue ministra de ese gabinete, ¿no? En el Ministerio de la Mujer. El gran personaje catalogado como el captor de Abimael Guzmán, el general Antonio Quetín Vidal, fue nombrado ministro del Interior. Diego García Sayán, un diplomático de carrera izquierda, de tendencia izquierdista, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Javier Silva Ruete, un notado economista que trabajó siempre del lado de Fernando Belaúnde Terry, fue convocado para el Ministerio de Economía. De manera que llegaron en ese momento ilustres personalidades a ocupar los más importantes ministerios, ¿no? Y empieza entonces la tarea, ¿no?, del gabinete Pérez de Cuellar. Segunda opción, segundo acto, la destitución de la cúpula militar adscrita a Montesinos y a Fujimori. Hay un video al respecto en donde se ve a los altos mandos de las fuerzas militares, principalmente del ejército, firmando un acta de sujeción, de respeto a Fujimori y a Montesinos. Vergonzosamente ahí, ¿no? Firman el acto de sujeción. Entonces, todos esos militares que apoyaron las intenciones reeleccionistas de Fujimori, que de alguna u otra manera explícitamente apoyaron los actos de corrupción de Fujimori, fueron pasados a la situación de retiro, ¿ya? Otra acción importante fue nombrar una comisión que se encargue de la investigación sobre el destino de cerca de 9.200 millones. Ojo, 9.200 millones, ¿no? Productos del proceso de privatización, de la venta de empresas del Estado al capital privado que se hizo en el gobierno de Fujimori. ¿Qué no vendió Fujimori? Fujimori vendió las empresas de telecomunicaciones, por poner un ejemplo. Fujimori vendió las empresas eléctricas. Así como un récord, ustedes tienen una tarea de eso, de investigar, ¿no?, de la clase pasada, cuántas empresas vendió Fujimori y las pasó al capital privado. Entonces, hubieron 9.200 millones, que nunca ingresaron a la caja fiscal, nunca ingresaron al erario nacional. Entonces, es de suponer que ese dinero, 9.200 millones, fueron a parar a los bolsillos de Fujimori, de Montesinos y de sus socios de la corrupción, pues, ¿no? Muy bien. Otro suceso que se da en el gobierno de Paniagua era la tan esperada captura del principal socio del siamés de Fujimori, ¿no?, de Vladimiro Montesinos. Es capturado en Venezuela y traído al Perú y sometido a la justicia peruana, y hoy viene cumpliendo, pues, ¿no?, la pena privativa de la libertad, pena de cárcel, ¿no?, que se le impuso por 25 años, ¿no? Dicho sea de paso, ya estamos pues a 4 o 5 años de cumplir esa pena, y finalmente, pues, para bien de Montesinos, saldrá de prisión y seguramente a disfrutar de los millones y millones de dólares que le robó al Perú y a los peruanos. Otro hecho que se da en el gobierno de Paniagua es la conformación de la famosa Comisión de la Verdad, ¿ya? Una comisión que tuvo un fin, un propósito: investigar el grado de responsabilidad de los casos de violación de derechos humanos, desde 1980 hacia adelante, ¿no? Prácticamente 20 años. Esta comisión va a demorar
en elaborar su informe final y lo presenta luego ya en el gobierno de Toledo, ¿no? Luego vamos a ver esa parte cuando lleguemos al gobierno de Toledo. Y se llega a la siguiente conclusión, ¿no? Que el mayor responsable de actos de violación de derechos humanos en el Perú, sin duda, es Sendero Luminoso. ¿Mm? Cerca de 25.000 peruanos, hermanos peruanos, perdieron la vida durante la barbarie terrorista. La mayoría responsabilidad de Sendero Luminoso. En segundo lugar, como violador de derechos humanos, el otro movimiento subversivo, ¿no? El movimiento revolucionario Túpac Amaru. Y ojo, algo que también no se podía ocultar. También fue violador de derechos humanos el propio Estado peruano a través de los gobiernos que se instalaron en esos 20 años. Alan García, donde se crea el comando Rodrigo Franco, ¿no? Al final, Alan, por tener controlado el poder judicial, nunca fue a prisión. En el caso de Fujimori, el grupo Colina, responsable directo de la masacre de Barrios Altos y del asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta. Entonces, también se reconoce que el Estado, ¿no?, y sus gobiernos fueron responsables de violación de derechos humanos, ¿no? Correcto. Y otro suceso, y creo que es el quinto o el sexto que se da en este gobierno, es ver cómo se envía a prisión a importantes colaboradores que tuvo Fujimori, ¿no?, durante su decenio de gobierno. Yo recuerdo 2 nombres concretamente, ¿no? La que fue en su momento fiscal de la Nación, ¿no? La que nunca investigó actos de corrupción en el gobierno de Fujimori cuando tenía la misión o función específica de hacerlo. Blanca Nélida Colán también tuvo sus años de prisión, ¿no? Y hasta hace muy poco recién cumplió su condena. Y otro célebre, entre comillas, célebre colaborador de Fujimori fue el que en su momento jefe de la OMPE, ¿no?, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no?, un ente que apoyó la reelección de Fujimori, la reelección de Fujimori en el año 2000. Yo recuerdo que él tenía una frase para explicar, ¿no?, esa situación de que en el 2000 primero nos dicen Toledo va primero, Fujimori después, y que luego con el paso de las horas se invierte la posición, ¿no? Fujimori primero, Toledo después. Y cuando le pregunta el periodista, ¿hay alguna explicación, señor Portillo? Sí, su famosa frase, señor periodista, papelito, o sea, la cédula, papelito manda. ¿Mm? Muy bien, también se cumplió sus años en la cárcel. Dentro de una noticia buena es que el gas de camisea que se había descubierto, ojo, en los últimos tiempos del gobierno de Alan, ¿ya?, del primer gobierno, ¿ya?, en los últimos meses se había dado este descubrimiento y no le dio tiempo a Alan de iniciar su explotación. En el gobierno de Paniagua se inicia con la firma del contrato para que la empresa Plus Petrol inicie la explotación del gas de camisea. Pero como es un gobierno tan corto de 9 meses, tampoco Paniagua tiene la suerte de que las obras, ¿no?, de explotación se inicien en su gobierno, ¿no? Estas se inician en el gobierno que viene, es decir, en el gobierno de Toledo, ¿no? Y finalmente, quizás lo más importante dentro de esa promesa que realizó el día que asumió, la presidencia del Perú, fue la convocatoria y a la realización de las elecciones presidenciales del año 2001, ¿no? En la primera vuelta, en abril del 8 de abril, en donde van a quedar 2 candidatos para una segunda vuelta porque ninguno de ellos logró el porcentaje permitido para ganar en una primera vuelta electoral. La segunda vuelta se realizó el 3 de junio, ¿no?
entre Alejandro Toledo y el doctor Alan García Pérez. Y el resultado, todo el mundo lo sabe, porque es el siguiente gobierno que empezamos, ¿no? Fue ganador Alejandro Toledo Manrique. Con esto se inicia el periodo, el quinquenio de gobierno de Toledo del 2001 al 2006, cuyas imágenes vamos a permitirnos compartir un ratito, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien. Un ratito. Correcto, ¿no? Ya hemos hablado de Paniagua, ya hemos hablado de él, ya hemos hablado de alguna manera también de la sucesión presidencial, ¿no? De cómo se da la llegada. Ahí tienen ustedes rápidamente, porque ya lo hemos explicado, la primera persona de izquierda a derecha es la doctora Marta Hildebrand, que, ojo, que si no hubiese sido censurada, ella se hubiese convertido históricamente en la primera mujer en llegar a ser presidenta del Perú, ¿no? El segundo de la fotografía, el flamante primer vicepresidente Francisco Tudela, renunció a asumir el cargo de la presidencia. El tercero de la fotografía, el señor Ricardo Márquez, que también no aceptó. Y finalmente, creo, el más conocido de los cuatro, ¿no? El futuro, ¿no? Que sería el futuro presidente del Perú tras estos acontecimientos, el doctor Valentín Paniagua Curaçao. Muy bien, eso ya lo hemos explicado. Pasamos entonces a ver el gobierno de Alejandro Toledo, ¿ya? Una pequeña biografía, a ver, vamos a conocer a Toledo, ¿ya? De origen andino, nació en Cabana, un pueblito de la región o el departamento de Ancash, allá por el año 1946. Político y economista peruano, hijo de una familia muy humilde que se graduó en economía en la Universidad de San Francisco gracias a la beca de una orden religiosa y se licenció y doctoró en la Universidad de Stanford. Trabajó como consultor de los más importantes organismos mundiales, ¿no? en el campo de la economía, ¿no? En el ramo de la economía, como por ejemplo en las Naciones Unidas, en el BIC o en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial. A la par de ello, debemos recordar que Toledo tuvo ya una situación de haber postulado en comicios electorales presidenciales anteriores sin los resultados que él esperaba, ¿no? Pero quizás antes de llegar a ser presidente, lo más célebre, lo más trascendental en la vida política de Toledo fue liderar la marcha de los 4 suyos, esa que hemos visto ya justamente en clases pasadas. En el año 2001, ya te comentaba de las elecciones del 8 de abril, ¿ya? Aquí tenemos 3 candidatos, vamos a hablar de 3, ¿ya? En las del 8 de abril, ¿ya? Los resultados fueron los siguientes, ¿ya? Toledo alcanzó 36,51%, Alan García 25,77% y Lourdes Flores Nano, candidata del PPC, 24,30%, ¿no? Ya sabemos nosotros que para ganar la elección solamente en una primera vuelta electoral, el candidato que lo haga debe obtener 50% más 1, no 51, 50% más 1 de los votos del electorado. Y como vemos ahí, ni Toledo ni Alan alcanzaron esos porcentajes, motivo por el cual se programa una segunda vuelta electoral para el 3 de junio. El 3 de junio los resultados fueron los siguientes. Alejandro Toledo, 53,8% frente al 46,92% alcanzado por Alan García Pérez, ¿no? Con esto Toledo, ¿no? Es elegido presidente del Perú, ¿no? Y se presta a jurar, ¿no?
en el Congreso de la República el tradicional juramento como nuevo jefe de Estado, ¿no? Y anecdóticamente, porque él se hizo denominar el Pachacútec político, al día siguiente, ¿no? Acudió a una ceremonia ancestral en Cusco, ¿no? En Cusco, ¿no? En Sacsayhuamán, como un reconocimiento, ¿no? De lo que decíamos que se consideró el Pachacútec de la política. Hechos más resaltantes de su gobierno. Como decíamos, ¿no? En el gobierno de Paniagua se firma el contrato con la empresa Plus Petrol para la explotación del gas de Camisea. Y Toledo tiene la suerte en su gobierno de que se inaugura, ¿no? El famoso gasoducto del gas de Camisea. Por eso, ¿ya? Todo el mundo piensa, ¿no? Y argumenta que fue Toledo quien inicia verdaderamente la explotación del gas de Camisea en el Perú, ¿no? Una segunda obra importante, ¿ya? Aunque en realidad en la idea inicial eran dos, construcción de dos carreteras interoceánicas que uniesen el Perú y el Brasil, ¿no? Tendríamos la interoceánica del norte, que no se concluyó, que no, ni siquiera se empezó a construir, ¿no? Y más bien la que sí se terminó, la famosa interoceánica del sur, ¿no? Que aquí también vamos a ver algo que hay que analizar. Estas obras de gran magnitud, a veces realizarlas en 5 años es imposible, ¿no? 5 años de repente es imposible para realizar una obra de tan gran magnitud. La carretera interoceánica del sur en realidad se termina en el gobierno de Alan, en el segundo gobierno de Alan. Por eso también Alan lo toma como si hubiese sido una obra de su segundo gobierno. Pero hay que ser realistas, ¿no? El tramo construido por Toledo en su gobierno alcanzó más o menos el 80% de la construcción de la carretera y simplemente por cuestión de tener un nuevo gobierno se terminó el resto en el gobierno de Alan García. Otro punto dentro del ámbito económico del gobierno de Toledo fue la firma de los famosos TLC, de los tratados de libre comercio, principalmente con el Mercosur, que es un organismo conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Y con los Estados Unidos y con la China, ¿no? Ahora, hay defensores de la firma del TLC, así también como hay personas que se oponen, ¿no? A las firmas del TLC. Por ejemplo, las personas que se oponen al TLC y tienen sus argumentos y hay que entenderlos, ¿no? Te pongo un ejemplo concreto. ¿Qué viene de la China, ¿no? ¿Qué traen de la China al mercado peruano? La ropa china. Ojo, ¿eh? La ropa china, dicho sea de paso, y hay que decir la verdad, de una muy mala calidad, pero a un bajo precio, que entra a competir en el mercado textil, sobre todo, por ejemplo, en de Gamarra, ¿no? Y pues trae los perjuicios a la industria textil peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque el peruano, antes de ver calidad del producto, quizás la mayoría siempre se va por el precio. Y prefiere entonces comprar una ropa china en lugar de comprar una ropa peruana, ¿no? Entonces, aquí hay perjuicio para la industria textil peruana, ¿no? Otro ejemplo de los que se oponen podría darse a ver en los que saben a ciencia cierta, por ejemplo, que la agricultura es solventada, es ayudada por el gobierno de los Estados Unidos para sus agricultores, como política de Estado. Y finalmente, ya sabemos que aquí el sector del Estado poco o nada hacen por nuestros hermanos agricultores. De manera vamos a ver que tanto Estados Unidos y Perú, ojo, tantos Estados Unidos y Perú exportan, por poner un ejemplo, ¿no? A Colombia exportan, con esto de TLC, papaya.
¿correcto? Llega una papaya peruana a Colombia y llega una papaya norteamericana a Colombia. Y la diferencia, aquí no podemos decir quizás de la calidad, la diferencia podríamos decir en el precio. La papaya norteamericana puede estar a un menor precio en comparación de la papaya peruana. Entonces, el mercado colombiano, ¿qué va a decidir? Va a decidir, entonces, darle preferencia al ingreso de la mercadería que viene de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué la diferencia del precio? Justo está en lo que te digo. El gobierno, ¿no?, ayuda al agricultor de manera que ese producto finalmente ya cosechado tiene un precio mucho más bajo de lo que puede resultar el producto peruano, que sin ayuda del Estado, a cuenta y logro únicamente del hermano agricultor, con mucho sacrificio, cosecha su producto, ¿no? Pero también tiene que ganar, ¿no? Y esa ganancia eleva el precio del producto. ¿Por qué? Porque hay que, por poner un ejemplo, ¿no? Hay que comprar los productos para fumigar las plantas, ¿no? Entonces eso se genera. Aquí el campesino peruano lo compra. En Estados Unidos el Estado le proporciona gratis al agricultor. Y eso va abaratando costos, ¿no? En el caso peruano lo eleva y en el caso norteamericano lo abarata. Por eso, repito, después, cierta persona o cierto país, en este caso del ejemplo, prefiere traer productos, ¿no?, que en este caso, reitero, no se habla de calidad, sino de precios más bajos, ¿no? Muy bien. Seguimos siempre en el aspecto económico. Y en ese sentido, hagamos una reflexión y hay que reconocer, pues, ¿no? Dos gobernantes tendrán que ser considerados en la historia, nos guste o no nos guste, en ser reconocidos como los que mejoraron la situación económica del Perú después del desastre que nos dejó Alan García en su primer gobierno, ¿no? Fujimori con las medidas traumáticas, ¿no?, del choque económico que también ya lo estudiamos, ¿no? Estabilizó, encaminó la economía peruana y Toledo la consolidó. A estos dos presidentes, ¿no?, admirados o rechazados o odiados, hay que reconocerle que manejaron la temática de la economía del Perú, ¿no?, de la mejor manera, ¿no? Y hoy, después de Toledo, los presidentes que vinieron, Alan, Ollanta, Kuczynski y Vizcarra, manejan el Perú en el ámbito económico, como yo siempre digo, en piloto automático. Es que ya no hay nada por hacer. Ya todo el trabajo complicado, sacrificado, lo hizo Fujimori y Toledo. Entonces, los presidentes que vengan, la única gran misión que van a tener es seguir el plan económico, ¿no?, y no perder ese rumbo, ¿no?, del resurgimiento económico peruano, a pesar también de lo que estamos viviendo, ¿no? Y no solamente a nivel Perú, sino del mundo, ¿no?, con esta pandemia que nos va a llevar, por ejemplo, luego vamos a comentar este porcentaje que voy a mencionar más adelante, a ver cuánto crecemos en el ámbito económico. Luego lo vemos acá en esta misma diapositiva, ¿ya? Toledo tenía siempre en recuerdo, porque él, aparte de haber culminado su primer gobierno, pasado el tiempo, ha querido volver a ser presidente del Perú, ¿no? Y yo recuerdo que en una de sus campañas políticas, sobre todo el del 2011, no pudo postular en el 2006 porque no había reelección inmediata, nos hacía recordar a los peruanos, ¿no?, algo que de repente podría ser considerado jocoso, ¿no? Nos decía: peruano, recuerda, en mi gobierno, 10 panes por un sol. Y nos preguntaba: ¿cuántos panes compras ahora por un sol? ¿No? Entonces, era parte de la estrategia política de Toledo en hacernos recordar que hizo un buen manejo en la economía peruana con la famosa estabilización o estabilidad de los precios, ¿no? Nunca antes, sobre todo en el gobierno de Toledo, se había alcanzado un promedio de inflación tan, pero tan baja, que llegó al año, mire, al año a 1,8%. ¿Esto qué conllevaba? Que teníamos de inflación mensual
por debajo o sobre el 0 punto tanto por ciento. A diferencia de que nos dejó García, reitero, con más de 20.000% de inflación, ¿no? En un mes, lograr lo que logró Toledo en un año cuando se registra los 12 meses, ¿no? De un proceso de inflación, 1.8. Y eso gracias, repito, a la estabilización de precios, a la firma del Tratado de Libre Comercio, y aquí vamos con lo que decíamos, ¿no? El crecimiento económico. El reto de todo gobierno, y sobre todo de todo ministro de Economía, es garantizar un crecimiento sostenido de la economía peruana. Y casi siempre, ese promedio es difícil de alcanzar, ¿no? Muchos sueñan con alcanzar un 5% de crecimiento cada año. Toledo llevó al Perú a un proceso de crecimiento anual de nuestra economía de 4,5%. 4,5, que de repente te puede ser un número muy pequeño, pero para economía es un número reconocido y aplaudible de lograr, ¿no? Que la economía peruana crezca anualmente en 4,5. Para que tengan un ejemplo, ¿no? Hoy en día, con la pandemia que estamos viviendo, lo máximo, así, lo expectante en el logro del crecimiento fijado por el gobierno de Vizcarra está casi entre el 1,5 y el 2%. Algunos dicen que soñar con 2% es soñar despierto, ¿no? Y no porque Vizcarra haya hecho un mal trabajo en materia económica, sino como repercusión o como consecuencia de esta pandemia mundial, ¿no? Entonces, consolidamos, en el gobierno de Toledo se alcanzó los mayores y más grandes índices de desarrollo económico, alcanzando anualmente 4,5, ¿ya? Y acá te decíamos también, ¿ya? Luego, ¿ya? El aspecto social. Ocurre una situación peculiar con la población arequipeña, ¿no? Porque en el gobierno de Toledo ya se pretende continuar con la política de privatización iniciada en el gobierno de Fujimori. Pero ¿qué ocurre? Cuando Toledo era candidato a la presidencia, había llegado a Arequipa y en el meeting en Arequipa le había hecho un juramento a los arequipeños, ¿no? Que si él ganaba las elecciones como las ganó, él no, o su gobierno, no privatizaría estas dos empresas eléctricas del sur del Perú, ¿no? EGASA y EGESUR, ¿no? EGASA y EGESUR. Cuando Toledo gana la presidencia y asume como presidente, una de las primeras acciones que hace, ¿no? En el año 2002, al año siguiente, a los meses siguientes, fue pretender privatizar las empresas que él juró ante los arequipeños no someterlas a proceso de privatización. Entonces, hasta el incumplimiento de esta promesa, los arequipeños salen a las calles, ¿no? Hay 2 muertos en estas manifestaciones, ¿no? Y finalmente, estas protestas hacen que Toledo desista de esa idea y finalmente el reclamo, ¿no? El reclamo, la manifestación del pueblo arequipeño tienen un final feliz para ellos porque EGASA y EGESUR no se privatizan. Otro hecho que tiene que ver con el gobierno se da los primeros días del mes de enero del 2005, cuando Antauro Humala, hermano del que se va a convertir luego en presidente de Perú, Ollanta Humala, toma con una delegación de etnocaceristas, ¿no? Mayormente ex militantes, miembros del ejército, toma la comisaría de Andahuaylas y se produce un lamentable suceso en donde mueren, producto de esta toma, 8 policías, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Finalmente, el movimiento es develado. Ollanta estaba en ese tiempo como agregado en Corea, pero Antauro fue muy claro que la orden de ese levantamiento había venido
de la propia boca de su hermano, que se encontraba como agregado militar en Corea. ¿Ya? Entonces, siguiendo la orden de su hermano, es que Antauro se levanta en Andahuaylas, ¿no? Y, repito, lamentablemente hay el deceso de 8 policías y también 6 etnocaceristas u hombres que pertenecían al bando de Antauro, ¿no? Y sobre este hecho, Antauro viene cumpliendo, ¿no? Condena, ¿no? Está hoy en prisión, ¿no? Y ni siquiera, ojo, ni siquiera su hermano, cuando llegó a ser presidente de la República, pudiéndolo hacer, ¿eh? Ojo, le concedió el indulto presidencial, ¿no? Acción que le pedía la madre y el padre de Ollanta, ¿no? Ya llegaste a ser presidente, saca a tu hermano de la cárcel, puedes indultarlo, hazlo. Ollanta se negó y eso conllevó a que la familia, pues prácticamente tenga un distanciamiento, ¿no? Hasta el día de hoy se habla de una poca o nula relación familiar entre Ollanta y sus padres, y menos aún con su hermano Antauro, que cuando ha tenido oportunidad de declarar clandestinamente, ¿no? Lo ha tildado de un traidor, ¿no? Otro hecho, pero no de responsabilidad del gobierno, sin duda fue lo que sucedió en Puno, en Ilave, cuando la población de Ilave, ¿no? Asesina al que sería su alcalde, ¿no? A Fernando Robles, ¿no? Acusado de nepotismo y de actos de corrupción y cansados, pero esto no es justificación para aplaudir este hecho, por favor, ¿eh? Cansados de los actos de corrupción y nepotismo, terminan con la vida de su propio alcalde, ¿no? Lamentable suceso. En el aspecto político, también vamos a ver una situación que se suscita en el año 2003 con su primer vicepresidente, ¿no? Con Raúl Díez-Canseco, ¿no? Dueño de San Ignacio de Loyola. No sé si conoces esos institutos o esas universidades, ¿no? Hoy miembro de Acción Popular. Entonces, hay un hecho un poco entre lo jocoso y lo anecdótico, que fue de que Raúl Díez-Canseco finalmente le quita la enamorada a su propio hijo, ¿no? Le quita la enamorada a su propio hijo. Y finalmente, y luego ya de establecer una relación ya sentimental con la que fue su enamorada de su hijo, ¿no? Se da una acusación de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque el que sería el futuro suegro de Díez-Canseco, ¿no? Curiosamente, sospechosamente, había ganado una licitación para poner un moderno restaurante en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué anecdótico. Pero todo el mundo finalmente dedujo que esa licitación amañada, ¿no? Manejada por Díez-Canseco, conllevó a que el que sería su suegro, ¿no? Gane esa licitación, ¿no? Sale la noticia, se publica la noticia, se conoce la noticia y no le queda otra cosa más a Díez-Canseco que renunciar a la vicepresidencia. En el caso de César Almeida ocurre algo similar, ¿no? César Almeida es considerado como uno de los primeros y principales colaboradores o asesores de Toledo, que también luego, con situaciones de tráfico de influencias o de corrupción, finalmente, si queremos hablar claro, también luego es separado, ¿no? del poder por Toledo y luego sometido a la justicia, ¿no? Entonces, esta situación se da en el año 2003. En el año 2005 se da una situación también peculiar en el ámbito político, cuando Toledo invita a este político pintoresco llamado Fernando Olivera. Ojo, acuérdate que Olivera y su partido político, el Frente Independiente Moralizador, fue el que sacó a la luz el famoso Vladivideo que trajo abajo el régimen de Fujimori, ¿no? Entonces, Toledo lo invita y lo nombra, lo designa más que nombramiento,
ministro de Justicia, ¿no? Ojo, partiendo que Olivera ni siquiera abogado es o no reunía el perfil. ¿Qué ocurre? Los reclamos luego de los políticos se dan, ¿no? Se dan, y finalmente logran los reclamos sacar a Olivera del Ministerio de Justicia, pero en premio consuelo, ¿ah? Lo sacan del Ministerio de Justicia y luego inmediatamente el gobierno de Toledo lo nombra como embajador en España, ¿no? Como si fuese un premio consuelo. Entonces, algo así, ¿no? No te hagas problema, Olivera, vas a dejar el Ministerio de Justicia, pero tranquilo, te voy a nombrar como embajador peruano en España, ¿no? Y así Olivera continuó ligado al régimen político de Toledo, ¿ya? Ahora también te decía sobre el informe final, ¿no? De la Comisión de la Verdad que se da en este gobierno, ¿no? Con los resultados que ya te expliqué cuando hablábamos del gobierno de Valentín Paniagua, ¿no? Darle la responsabilidad de los actos de violación de derechos humanos a Sendero Luminoso, al MRTA y al propio Estado peruano, sobre todo de los gobiernos de 1980 hasta el año 2000. En el ámbito o en el aspecto educativo, ¿eh? Hay que hacer un reconocimiento y los maestros conscientes tenemos que hacerlo, ¿no? Salarialmente, el mejor gobierno que ha tratado al maestro es el gobierno de Toledo. Toledo prometió al maestro que tras culminar su mandato de 5 años, el maestro doblaría su sueldo, ¿no? Que tenía cuando él iniciaba su gobierno. Con un ejemplo ficticio te voy a mencionar para que lo entiendas mejor. Supongamos que el maestro tuvo una remuneración de 1.000 soles el 28 de julio del 2001. Se suponía que esa remuneración pasaría al final de 2006, el gobierno de Toledo, a 2.000 soles, ¿no? 100% de aumento en 5 años. Al final, si bien es cierto, no se logró ese 100%, siempre se estuvo muy cercano del cumplimiento de esa promesa, ¿no? Reitero, los maestros reconocemos que el gobierno de Toledo fue el gobierno que más se preocupó por la mejora de la remuneración económica del profesorado. Y otro brillante trabajo en el plano educativo fue llevar el sistema informático, la computación, a los colegios nacionales, ¿no? Antes, la computación y la informática solamente eran exclusividad, ¿no? O derechos de las instituciones privadas, ¿no? Los colegios particulares. Entonces se crea todo un programa denominado el programa o el Plan Huascarán. Así nace, ojo, con ese nombre, ¿no? Plan Huascarán, el programa de entrega de computadoras, principalmente a los colegios nacionales, ¿no? Hoy el programa sigue con otro nombre, eso también es algo normal que venga un gobierno y lo cambie de nombre para no recordar que fue iniciado o ejecutado en el gobierno de tal presidente, ¿no? Pero continuamos, por ejemplo, con ese servicio de informática y computación. En cuanto a los programas habitacionales, también muchos de ellos continúan. Y eso debemos aprender los peruanos. Y eso deben aprender los gobernantes, ¿no? Tener una continuidad de la obra del gobierno anterior. ¿Por qué ser mezquinos, no? ¿Por qué no continuar una obra y que se termine y se concluya en mi gobierno? ¿Ah? ¿Por qué? Entonces, eso es muy bueno. Y en este caso, por ejemplo, el programa habitacional, el Fondo Mi Vivienda y Techo Propio continúan ejecutándose hasta el día de hoy, ¿no? Iniciado en el gobierno de Toledo. Esto también tiene que ver con los programas sociales que vamos a ver a continuación, ¿no? En algún momento estuvo en peligro el cargo de presidente de la República para Toledo. La respuesta es sí. Hubo un momento donde el petitorio de la vacancia presidencial por incapacidad moral era escuchado casi a diario. El motivo o la razón es que Laura Bozzo,
otrora periodista, ligada también y muy cercana a Fujimori, a Montesinos, saca a público la existencia de una hija producto de una relación extramatrimonial de Alejandro Toledo con la piurana Lucrecia Orozco, la pequeña Saraí, ¿no? ¿Qué pasaba? Toledo en un primer momento negó rotundamente ser el padre biológico de Saraí. Inclusive en un primer momento se negaba también tajantemente pasar las pruebas de ADN. Cuando esto se hace más notorio, más público, y reitero, hay la posibilidad de vacar al presidente, oh sorpresa, le nace el amor paternalista a Toledo, acepta pasar la prueba de ADN y como se esperaba, esta prueba de ADN confirmaba lo que ya se sabía a voces, que Saraí era la hija biológica de Toledo, ¿no? A partir de ahí, reitero, ¿no? Para mí, disculpen, cínicamente le nace el amor paternal a Toledo, reconoce a Saraí, pero su única intención con ese reconocimiento fue no ser vacado como presidente del Perú, ¿ya? En los programas de empleo temporal también muchos de ellos continúan hasta en la actualidad, ¿no? Siempre lo mismo, le cambiamos de nombre nada más, pero hay una partida de nacimiento, ¿no? Y hay que decir y hay que reconocer que se inician en tal gobierno, ¿no? ¿Qué programas se inician en el gobierno de Toledo? Dos, fundamentalmente. A trabajar urbano y a trabajar rural, ¿no? A trabajar urbano en las ciudades y a trabajar rural en el campo, ¿no? Hoy, a lo largo del paso de los años, pasó a llamarse, siempre con el Ministerio de Trabajo como promotor de estos programas, en un primer momento Construyendo Perú, época de García Ollanta, y hasta llegar a llamarse Trabaja Perú. Programa social Juntos. Y qué bueno que ese programa siga ayudando a las madres de familia en extrema pobreza, ¿no? En el Perú. Se continúa con el programa hasta hoy, ¿ya? Cada 2 meses esa madre de familia recibe un bono de 200 nuevos soles. Y usted dirá, profesor, pero 200 soles no es nada. Sí, a lo mejor. Pero para las mujeres de extrema pobreza que nunca soñaron con recibir siquiera esa cantidad, puede significar un gran aporte, una gran ayuda. Pero había una obligación o había un compromiso de las madres para seguir recibiendo esos 200 soles, que es, ¿no?, cumplir con enviar a sus hijos a las escuelas y garantizar su permanencia o asistencia. Y el otro compromiso es obligarlos a que por lo menos 2 veces al año tengan asistencia o tengan un chequeo médico en cuanto a salud, ¿no? Entonces, la mamá que cumplía mandando a sus hijos al colegio, periódicamente atendiéndolos en salud, contenta recibía este aporte por parte del Estado. Muy bien, con eso hemos terminado el gobierno de Toledo. Vamos finalmente a terminar nuestra sesión con mucha atención, por favor, ¿ya? Vas a tener que visualizar sí o sí este video y a la par también a las actividades que voy a enviar del gobierno de Paniagua y el gobierno de Toledo. También tendrás que resolver algunas preguntas que el profesor ha explicado en el trayecto de toda la clase registrada en este video, ¿ya? Así que mucho ojo con eso y esperamos que esta modalidad, que yo sé, soy consciente, escuchando al maestro y quizás en esta vez no participando, ¿no?, con diapositivas, con imágenes, es mucho más pedagógico que una sesión de WhatsApp que a veces es muy fría, ¿no? Y esperando que esta nueva modalidad de llegar hacia ustedes sea, pues, ¿cómo se llama?, entendida
por los hechos, reitero, que hemos venido viviendo, ¿no?, en estos últimos tiempos con ustedes, aunque valgan verdades, a veces podemos decir que justos no pagan por pecadores. Así que mucha atención a lo que luego registremos en el WhatsApp como actividades. Suerte con la visualización y hasta la otra semana que entraremos ya a 2 nuevos gobiernos, si el tiempo nos alcanza, gobierno de Alan García y gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Vamos a ver que en la elección del 2006 el Perú estaba, como se dice criollamente, y así se decía, entre la duda de tener el cáncer o el SIDA, ¿no?, que eran representados imaginariamente por las candidaturas de Ollanta Humala y de Alan García Pérez. Nos vemos. Chao. Cuídense. Nos vemos.